Buenas tardes a todos. Voy a compartir con ustedes el material de hoy. El PowerPoint va a ser un poquito más sencillo. Eh, Recuerden que el roadmap de hoy va a ser rápidamente revisar el alma según Platón, según Aristóteles, según Rambam, y mi intención es avanzar rápidamente en cuanto a la salud y la enfermedad y cuál es la propuesta de Rambam, que en definitiva aparece en este texto y como yo conté va a aparecer en el Hot de Ot mucho más adelante cuando Rambam ya tenga un pensamiento más maduro y pueda él de esa manera eh, poder desarrollar estas ideas de una forma más sintética y más claras. Como siempre, estoy tratando de que en cada reunión haya alguna pregunta. Vamos a ver en un ratito más cuáles son las partes del alma, de acuerdo a Rambam, y voy a tratar de especificar qué significa la pregunta por el alma. En realidad, la pregunta por el alma para mí quiere decir otra cosa. Aquí hay varias psicólogas, entre ellas la rabina Graciela. En griego, alma se dice psige, ¿sí? Hoy en día, cuando decimos psige, nos referimos a otra cosa, pero en la antigua Grecia y hasta hace algún tiempo se utilizaba esa palabra para el alma. Entonces, la pregunta que se va a hacer Rambam, porque uno podría decir, ¿para qué tiene que hacer una descripción del alma? En realidad, él tiene que hacer una descripción del alma, especialmente para ver en qué parte de eso que él llama alma hay libertad. No hay libertad en todas las partes, sino en algunas. Y después de dilucidar cuáles son las partes, para aquellos que leyeron el capítulo, si no me equivoco, 2 y el comienzo del 3, va a reflexionar acerca de dónde hay libertad, en qué aspecto del alma hay libertad. Y por lo tanto, la pregunta que acompaña es cuál es el modelo de Rambam para cambiar esas conductas que no son las correctas. Rambam tiene un sistema que hoy podríamos llamar, ¿se acuerdan que yo dije que para mí este es el texto de la psicología de Rambam? ¿Se acuerdan que en la primera clase yo expliqué, por ejemplo, en el Hod y Esodeia Torah, en el Mishneh Torah, Rambam nos propone su cosmología. En el Hod Talmud Torah, él nos propone su pedagogía. En el Hod de Od nos propone su psicología. En Ilhot, todo lo que estoy diciendo pertenece al Sefer Amadá, en la primera parte del Mishneh Torah. En el Ilhot Teshuvah propone su ética, y así cada cosa. Este texto, que no está en el Sefer Amadá, sino que es su comentario a la Mishnah, en especial al Pirkei Avot, está en sintonía con lo que va a ser su psicología. Por eso yo dije antes que Rambam escribe en este texto rudimentariamente las ideas que varios años después va a desarrollar con dos características, con más claridad y de una manera más sofisticada. Entonces, la pregunta acerca de dónde hay libertad en el alma, ya vamos a hablar en un ratito, y cómo modificar eso, es parte de lo que vamos a tratar de ver hoy. Rápidamente, la semana pasada vimos este cuadro donde está Platón y Aristóteles, vimos la idea de Platón de que, como dice el pensamiento greco-romano, el cuerpo es la cárcel del alma y representado en el auriga famoso, donde están las dos tensiones, el caballo bueno y el caballo malo, y el cochero es la parte racional, la que debería estar por sobre las otras, hablando de una separación entre el alma y el cuerpo, que es algo que en el pensamiento especialmente de Platón está muy, muy presente. Después de eso, vimos rápidamente el tema de
estoy buscando un texto que quiero compartir inmediatamente. Aquí está. Un texto del Talmud, paradójicamente. Después vimos cómo para Aristóteles, recuerden que Aristóteles es el alumno de Platón y que también, para situarnos históricamente, él es el maestro de Alejandro Magno, para entender de qué estamos hablando, y de acuerdo al Talmud, Alejandro Magno es el que se encontró con Shimon HaTzadik, como dice el Pirkei Avot. Shimon HaTzadik era uno de los últimos hombres de la gran asamblea, para tener una idea de dónde estamos parados. Para Aristóteles, el alma es una unidad con estos tres niveles: un aspecto racional, un aspecto sensitivo y un aspecto vegetativo. Ahí dice el lado derecho para mí, el aspecto vegetativo, la nutrición, el crecimiento, etc. Lo sensitivo, las sensaciones y el movimiento, y el alma racional, el pensamiento. Si tuviéramos que hacer el ejercicio de cómo dibujaríamos a un hombre de acuerdo a Aristóteles y a Rambam, un ser con una cabeza gigante que es el que domina el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo chiquitito, ¿por qué? Porque él confía en que lo racional es lo que va a gobernar. Ahora bien, desde mi humilde punto de vista, la pregunta por el alma en verdad es la pregunta por el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Cuando tratamos de entrar en la pregunta de qué es el alma, es una pregunta que toda la filosofía se ha preguntado. Por ejemplo, se dice que Descartes sostenía que el alma se situaba en la glándula pineal. O sea, todo el mundo trató de identificar el alma. Hoy en día la discusión es válida, la neurociencia trata de entender qué es la conciencia, si la conciencia está ubicada en un órgano, si está en muchos órganos, si es algo concreto, si son solamente flujos y electricidad. Es una pregunta: ¿qué es el ser humano? Recuerden inclusive que hay experimentos, como dice Harari, para que nuestra memoria sea trasplantada, lo voy a decir rápidamente, a un pendrive. Entonces en el pendrive estaría nuestro yo, nuestro ser, y se podría trasplantar a otro. Recuerden que Harari dice que estamos en el final de la humanidad y que de aquí en adelante vamos a ser más o menos, voy a decir algo muy viejo, como el hombre biónico. ¿Se acuerdan? Cuando estaba el hombre, no me acuerdo de cuántos millones de dólares, que tenía ojos biónicos, piernas biónicas, etc. Bueno, él lo que dice es que la conciencia, o mejor dicho, la memoria, es lo que identifica una persona y se va a poder, o se podría, la pregunta es si eso es un ser humano. Ya Aristóteles habla de la unidad, no habla de esta dualidad entre cuerpo y alma, y en la tradición judía hay un texto muy lindo. Yo lo voy a compartir y si después ustedes gustan, le voy a pedir a Valeria que se los manden. Es una historia que leí hace muchos, muchos años y siempre me pareció interesante y como para compartir. Tengo que ver si tengo la versión apropiada aquí. Esto está en el Talmud y está en el contexto de la discusión justamente con los romanos. Dice, a propósito del intercambio con destacados líderes gentiles, la Guemará cita el intercambio entre Antonino, ¿sí? Antonino era una escuela de emperadores, con el rabino Rabbi Yehuda Nasi. Se decía que ellos eran hermanos de leche. Y eso se dice de manera positiva, como diciendo que Rabbi Yehuda Nasi tenía relación con él, y también como algo negativo, que tenía relación con él. ¿Cómo puede ser que un líder de la altura de Rabbi Yehuda Nasi esté en vínculo con el emperador romano, en vínculos positivos? Dice así, le dijo al rabino Yehuda Nasi: el cuerpo y el alma pueden eximirse del juicio por sus pecados. ¿Cómo es esto?, pregunta Rabbi Donasi. El cuerpo dice, el alma pecó, pues desde el día de mi muerte, cuando se separó de mí, no soy más que una piedra silenciosa en una tumba y yo no puedo hacer nada, o sea, yo no tengo culpa de nada. Y el alma dice, el cuerpo pecó, pues desde el día en que me separé de él, vuelo en el aire como un pájaro, incapaz de pecar. O sea, la separación entre cuerpo y alma hace que cada uno
eche la culpa al siguiente. Para aquellos que leyeron el capítulo, Rambam insiste mucho en que el alma es una sola cosa, que tiene diferentes manifestaciones, que tiene diferentes aspectos, pero Rambam mismo dice, si no fuera una sola cosa, alguno diría, no, es mi hígado el que me hizo pecar, o es mi hígado el que pecó, no fui yo. Y así separarse las responsabilidades. Claramente, en esta parábola, Rabbi Yehuda Nasi contesta de una manera pícara. Dice, el rabino Yehuda Nasi le dijo, te contaré una parábola. ¿A qué se compara esto? Se compara con un rey de carne y hueso que tenía un hermoso huerto y en él había exquisitas primicias de higuera y otras frutas y puso 2 guardias en el huerto, uno cojo que no podía caminar y otro ciego. Ninguno de los dos podía alcanzar la fruta de los árboles del huerto sin la ayuda del otro. El cojo le dijo al ciego, veo unas primicias de higuera en el huerto, ven, súbeme a tus hombros, te guiaré hasta el árbol, traeremos los higos para comerlos. El cojo subió a los hombros del ciego y trajeron los higos y lo comieron. ¿Sí? Ya a lo mejor alguno lo conoce y si no, sabe cómo va a terminar esto. Ninguna de estas parábolas termina bien. Tiempo después, el dueño del huerto llegó a la finca, le preguntó a los guardias, ¿dónde están las primicias de los higos que había en el huerto? El cojo respondió, ¿tengo piernas para caminar y coger los higos? El ciego dijo, ¿tengo ojos para ver el camino hacia los higos? ¿Qué hizo el dueño del huerto? Subió al cojo a los hombros del ciego, tal como habían hecho cuando robaron los higos, y lo juzgó como si fueran uno solo. Y termina diciendo, esto es lo que hace la Kadosh Baruj Hu cuando termina la vida de una persona, no juzga por separado, sino que son una sola unidad. En ese sentido, esto es lo que nos va a preparar para entender lo que dice Rambam. Como dije antes, psique, psicología, el alma, de acuerdo a Rambam, tiene 5 partes, ya no 3 como los anteriores, y puse los nombres en hebreo porque son muy significativos. El aspecto nutritivo o vegetativo, el aspecto sensitivo, fíjense en hibrid, Helek Azan, Azan de alimentarse, Helek Amimush, el que tiene contacto con los sentidos, la parte imaginativa, el Helek Adimión, la parte de nuestra capacidad de imaginar. Esta tiene un nombre muy interesante, porque se llama Amitorer, y él lo pone como volitiva o apetitiva. Y por último, el más alto de todo es el Helek Asegel. Como se dice en Yiddish, hay que tener un poquito de Seigel, ¿sí? Un poquito de entendimiento, de eso se trata. Fíjense, para hacer de alguna manera un pasaje rápido por esto. En el aspecto, la facultad del alma nutritiva o vegetativa, encargada de las funciones biológicas básicas, atraer, retener, digerir, asimilar alimentos, largar las cosas que no son productivas, el crecimiento y la procreación. La sensitiva o perceptiva comprende los 5 sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Sí? El tacto es el único que se extiende por sobre toda la superficie del cuerpo. Alguien escribió algo en el chat, pero no sé si lo puedo ver. Bueno. Un cyborg, dice Sebastián, cuando yo dije el hombre biónico, sí, cyborg. La parte imaginativa es fíjense cómo la traduce la imaginativa. Es la capacidad de conservar las impresiones de los sentidos, o sea, de recordar una vez que el objeto ya no está presente y combinarlo o separar estas imágenes para crear formas que nunca existieron o que son imposibles. Cuando uno lee una cosa así, lo primero que se imagina es en los sueños. Los sueños muchas veces combinan cosas que son reales, un árbol, pero a lo mejor en el sueño uno puede ver un árbol que vuela. Ya deja de tener una característica real y ya es imaginativa. Y por último, las últimas dos, la apetitiva o evolutiva es la facultad mediante la cual el hombre desea o aborrece algo, o sea, de la voluntad, lo que da lugar a acciones que busca
o se aleja de algún objeto, incluye emociones como la ira, el miedo, la valentía, la compasión, el amor y el odio. Y por último, la racional es la facultad exclusiva del ser humano que le permite percibir cosas inteligibles, reflexionar, adquirir ciencia, o sea, conocimiento, distinguir entre actos nobles y mediocres, etc. Ahí hay una parte teórica y una parte práctica. Rambam hace una descripción entonces un poquito más sofisticada de lo que vimos y la pregunta es, eh, inclusive si ya leyeron este texto, ¿en dónde radicaría la posibilidad de tener elección? ¿Sí? ¿Alguien lo leyó y quiere sorprendernos con el aporte? Prende el micrófono y lo dice. ¿No? Bueno, ya se va a revelar en un minutito más. Rambam vuelve a insistir, no es que tenemos muchas almas, no es que son cosas separadas, son una unidad, como dice el cuento, y en esa unidad hay diferentes funciones o diferentes facultades. El Rav Sherky, que tiene un libro sobre exactamente sobre este texto, el Shmona Prakim, él sostiene que hay un aspecto superior, que es la jerarquía más elevada, que es el habla. El habla es la capacidad de incorporar a todas las otras cosas. Claramente tiene que ver con lo sijlí, con lo intelectual, con lo racional, pero el habla es, de alguna manera, para él, lo que define al ser humano. Cuando yo hice la pregunta original sobre por qué Rambam tiene que organizar primero el alma para responder la pregunta ¿qué es el hombre?, Rambam va en la línea de Aristóteles, que dice que el ser humano es un ser racional. Lo que diferencia al ser humano de las otras especies, si sumamos a Sherky y a Aristóteles, que es un ser racional que habla. Inclusive, si uno toma el Moreh Nebuchim, en los primeros capítulos, cuando habla acerca de la creación del hombre a imagen y semejanza divina, ¿qué es lo que dice Rambam? Que es racional, algunos dicen racional y creativo, esa sería su definición más importante. En ese sentido, la pregunta que basa nuestra reunión de hoy, ¿cuál es el espacio donde puede haber algún tipo de libertad, donde puede haber un tipo de error, donde podemos evaluar las acciones? ¿Por qué no decimos de un perro que es ético? Porque el perro se mueve por instinto. Él no puede decidir morder o morder o no morder. Él puede estar entrenado, pero nadie sabe si un perro entrenado en algún momento se le sale el alma, no sé si alma, pero el aspecto perruno, ¿sí? Y nadie, uno puede enojarse con el perro. Inclusive hay gente que puede matar al perro, pero no es una evaluación ética. No puede hacer. Lo que está diciendo es que el perro sacó su instinto. No es que se hizo bueno o malo, sino que al final actuó como es el perro. Recuerden ese famoso cuento famoso del escorpión y la rana, si no me equivoco, que al final el escorpión se cruza el río con la rana y la mata a la rana y la rana dice, ¿qué hiciste? Dice, bueno, es mi esencia. No es que es su esencia, sino es su instinto, es su realidad. Nadie contesta entonces dónde puede haber lugar para error o para buenas acciones. Bueno, Donde no puede haber, sí. perdón. No puede haber en lo nutritiva ni en la imaginativa. Ah, bien. Bueno, es una discusión. ¿Dónde dice Rambam, Muraruti, que sí? En Al capítulo, en el el comienzo capítulo del 2. al capítulo 2. ¿Qué Claro. facultad del alma se encarga de los preceptos, de las mitzvot? Si pregunta, ¿qué facultad del alma se encarga de las mitzvot? Es en el único lugar que podemos evaluar. Las otras cosas, podemos decir, hay errores, está mal, está bien,
pero no es algo que la persona puede por sí mismo manejar. Como dije hace algún tiempo, el ejemplo de si alguien come azúcar, no puede decirle a su páncreas, bueno, solucioname este problema. Puede darse insulina, puede, pero si ya comió, el tema está en la voluntad y no en lo nutritivo, en lo fisiológico, etcétera, etcétera. Lo voy a leer porque está bien redactado. Como dije antes, mucho más adelante Rambam va a tener una pluma más sofisticada, más clara y mejor ordenada. Entonces, capítulo 2, en el apartado 1, ¿qué facultades del alma se encargan de los preceptos? Has de saber que las transgresiones y los preceptos de la Torá están relacionados con 2 de las 5 facultades del alma. Ellas son la capacidad sensitiva, el helekamimush, y la volitiva. Y solamente en estas 2 áreas se concentra la rebeldía y la disciplina. Quiero saltear un poco, lo voy a leer todo. En cambio, no tiene sentido prescribir o determinar algo en el rango de la facultad nutritiva o imaginativa, pues el discernimiento y el libre albedrío no tienen cabida en ellas. Por lo tanto, le es imposible al ser humano anular o reducir las actividades de estas 2 facultades. Prueba patente de ello es que aún mientras dormimos, estas 2 funciones, la nutritiva y la imaginativa, siguen ejerciendo sus funciones específicas, algo que no sucede con el resto de las facultades del alma. Por ejemplo, es interesante, con respecto a la sensitiva, que también uno podría decir, bueno, no se puede ejercer, pero uno puede decir, esto lo escucho o esto no lo miro. ¿Sí? Hay que tener mucho... Pensemos en la Yonah Ra. Todos los libros que hablan de la Yonah Ra dicen que está tan mal hacer la Yonah Ra como escuchar. ¿Sí? Hay que tener mucha voluntad y mucha conciencia cuando alguien dice, ¿querés que te cuente algo? Decir, ¿sabes qué? Prefiero no. Pero se puede hacer. O sea, uno puede elegir no contaminarse con cosas que están mal, pero requieren mucho trabajo. Pero fíjense, yo diría, aquí hay una discusión, porque con respecto a la capacidad racional, también podría haber alguna evaluación si alguien hace una deducción incorrecta o si hace una deducción interesada. Nosotros sabemos, muchos años después de Rambam, que, por ejemplo, Freud sostiene que nuestras acciones están impactadas por otras cosas que no están en el top de nuestra conciencia. O el mismo Marx, muchas veces lo que dice es que actuamos de acuerdo a, si uno acepta la teoría marxista, a la clase a la que pertenecemos. O Darwin lo que sostiene es que algunas cosas tienen que ver con la supervivencia y nuestras reacciones tienen que ver con eso más que con otra cosa. Por eso Rambam vive en otra época. Con respecto a la capacidad racional del alma, reina confusión. Pero yo afirmo que es factible prescribir o determinar algo en esta área en aquello que concierne la creencia en una fe falsa o en una verdadera. No obstante, no existen hechos concretos que dependan de esta facultad que puedan denominarse preceptos o prohibiciones, como lo es en el Helek Amitorer o el Helek Amimush. Es interesante que él lo plantee de esa manera porque, si ustedes recuerdan, Rambam sostiene que las mitzvot, ya en la última gran obra, se dispusieron por 2 motivos centrales. Uno, lo voy a decir en el orden inverso. Uno, la construcción de una sociedad mejor, basada en ideales de la Torá. Y otras, para imbuir en el ser humano pensamientos correctos y alejarse de pensamientos incorrectos. Si uno se basa en esa idea, también en lo racional, como dice ahí, para tener una fe correcta o incorrecta, podría haber de alguna manera impacto. Esto sería el alma, esto sería dónde se puede incidir en el alma o no, y en definitiva,
Rambam va a trabajar el tema de cuáles son las cosas correctas e incorrectas, cuáles son las acciones correctas e incorrectas, y él va a utilizar algo que yo voy a compartir con ustedes en el PowerPoint cuando se los envíe. No sé si les han enviado alguno de los PowerPoint, aunque sea en forma de PDF. ¿Ya les enviaron alguno de los de las primeras dos clases? Hágame una señal aunque sea. ¿Los recibieron? ¿No? No, no veo nada. No, bueno, yo se los voy a enviar. En definitiva, Rambam, como su gran profesión es ser científico y médico, él va a utilizar, y paradójicamente también Aristóteles lo hace en la Ética Nicomaquea, va a utilizar algunos de los elementos de la medicina. ¿Sí? Él va a comparar a una persona que pierde la salud con una persona que equivocó su camino ético. Y él va a sugerir a partir de eso una forma de solucionar la conducta. Cuando antes hablaba de la psicología de Rambam, quiero decir que él, para los parámetros de hoy en día, se marcaría por lo menos en una corriente cognitiva conductual. Rambam sostiene que la acción es lo que determina quiénes somos. Es la acción, no lo que pensamos, no lo que sentimos, sino lo que hacemos, lo que nos define en cuanto a nuestra esencia. Y si es de esa manera, él también va a insistir en que se puede cambiar, no todo, algunas cosas, y él va a mostrar algunos ejemplos. Me gustaría, antes de esto, contar que esto está basado, lo de Maimónides está basado en las enseñanzas de Aristóteles en el libro Ética Nicomaquea, es un libro muy famoso, un libro clásico, en los capítulos 2 y 3 y 4, ahí él va hablando de la virtud, de la arete, y va explicando cómo se logra esa virtud, y en ese recorrido él formula un concepto que para Maimónides es prioritario, que es el del justo medio. ¿Sí? La virtud está en el camino del medio, que lo llama de tres maneras diferentes. Se lo llama Shvil HaZahav, el camino de oro, lo llama Derech HaHamim, el camino de los sabios, o Derech HaMelech, también se llama de esa manera. O sea, Rambam va a tomar esa enseñanza que dice, por ejemplo, la virtud es un acto selectivo que consiste en un término medio relativo a nosotros definido por la razón. El medio entre dos vicios, el justo medio se encuentra entre el exceso y el defecto. Por ejemplo, el medio respecto al peligro es la valentía, mientras que el defecto es la cobardía y el exceso de temeridad. O sea, tienen que encontrar un justo medio. Después va a dar un ejemplo, por ejemplo, la generosidad, se puede ser muy generoso. Recuerden que nosotros leemos todas las mañanas un texto de la Mishnah y de la Baraita que dice que hay mitzvot que tienen límites y hay mitzvot que no tienen límites inferiores. Por ejemplo, la PA, las esquinas del campo, los bikurim, las primicias, y termina siendo el estudio de la Torah. O sea, no hay límite para el estudio de la Torah. O sea que Rambam reconoce también que hay algunas cosas que son deseadas, inclusive si son, entre comillas, exceso. Entonces, Aristóteles aclara que el justo medio no es el mismo para todos, ni en todas las situaciones, depende de circunstancia y la prudencia del individuo. Este principio aplica tanto a las acciones como a las pasiones. O sea, no solamente a... Ahí te escucho, Monarruti. No solamente a las acciones, sino también a nuestros sentimientos. Ese es Aristóteles. Y la idea es poder estar en el medio. Vamos a ver cómo es
para, entonces, Rambam, la terapia del alma. Utilizo la idea de terapia del alma porque él también lo utiliza en sus... pero recuerden, cuando hablamos de terapia del alma, no son temas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos hoy en día psicología de traumas o esas cosas, sino tiene que ver con nuestras acciones, con la moderación de nuestras acciones, con el exceso de nuestras acciones, etc. Moria Ruti, escucho su pregunta. Eh, Propone que la abstinencia es el punto medio entre la insensibilidad de las, o sea, algo así, ¿no? Entre la insensibilidad y la pasión desenfrenada. Él va a decir, eso tiene que ver con ¿Cómo la puede ser que terapia. ese sea el punto Rambam medio? está en contra del ascetismo porque la tradición Ah, judía está en contra del ascetismo. claro. Lo que va a decir que si alguien tiene pasión desenfrenada, tiene que practicar la abstinencia por un tiempo para encontrar el justo medio. Y él lo trae en el texto basado en la idea de qué es lo que tiene que hacer el nazir. ¿Quién es el nazir? El nazir, lo vamos a leer en un par de semanas, es una persona que decide cumplir más mitzvot que nadie les pidió, pero que las toma para sí. En el texto no dice cuánto tiempo dura eso, la tradición rabínica le pone un límite. Dice Shloshim Yom, 30 días. En el texto de la Torá dice todos los días de su nazareato. Y los comentaristas dicen, ¿cuántos son los días de su nazareato? Shloshim Yom. O sea, para que nadie sea un asceta. Y Rambam llama la atención y dice, ¿qué es lo que tiene que hacer un nazir cuando termina su tiempo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llevar un corbán hatat, un corbán por transgresión. ¿Cuál es la transgresión que cumplió? Puso más obligaciones sobre él y no disfrutó del mundo que Dios le puso. O sea, el ideal del ascetismo completo no aparece como un ideal en el mundo rabínico, aunque sí hay que ser auténticos y honestos, que hay en el Talmud algunos rabinos que por un tiempo vivieron de una manera alejado de los placeres mundanos. Pero no es el ideal. Y por eso en la tradición judía no hay modelos tipo conventos o esas cosas. Hay otro tipo de modelo que podemos discutir o no, pero que no son apartados del mundo. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, en este contexto, en el Shmona Prakim, yo adelanto no para no leerlo, porque quiero leer en un ratito algo que sí me parece interesante, que es de otro libro, porque Shmona Prakim lo pueden leer ustedes o ya lo leyeron todo, pueden adelantar. La salud del alma se define como una condición o estado del alma en el cual sus facultades realizan constantemente, y esto es importante, acciones buenas, nobles y adecuadas. Para Maimónides, la salud anímica es sinónimo de virtud moral. O sea, él utiliza las herramientas de la medicina para evaluar la conducta del ser humano, la cual se encuentra siempre en el término medio, el justo medio, con estos tres nombres que yo lo definí. ¿Cuándo se enferma el alma? En el estado en que el alma realiza constantemente acciones malas, feas y bajas. No quiere decir que por hacer una cosa mala uno se transforme en eso. Recuerden la definición de tzadik, de rasha, de hasid y beinoní. No es alguien que hace cosas siempre extremas, sino tiene una mezcla. De acuerdo a la proporción, se ubica en el lugar que corresponde. Bien, pero va a decir algo interesante. Va a decir también que hay una corrupción y él lo va a utilizar ese concepto para la moralidad. Alguien que cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y si no me equivoco, en el Mishneh Torah ya pone un ejemplo de gente que come porquería, que come basura o que come tierra. No me acuerdo si está en este texto también. Es alguien que es un error. Hace muchos años, cuando enseñé este concepto, alguien me dijo que hay una enfermedad de gente que come tierra. Yo recuerdo un compañero mío de la escuela primaria comía tiza. Y uno decía, ¿cómo puedes comer tiza? Sí, quiero comer tiza. Y era algo que
no entraba en nuestra categoría de ni siquiera comida, ni siquiera como si fuera un aperitivo, ni siquiera un snack, nada. Pero a él le gustaba comer tiza, era algo que nos sorprendía. Se llama Rambam, pica, perdón, se llama pica. la enfermedad. Sí, pica es cuando la persona come cosas que raras, tierra, pasto, pelo, Bien, eh, gracias, pica. doctora Steffi. Lo que dice Rambam es, hay gente que tiene ese error y también en sus acciones, en sus actitudes. Entonces, hay que transformarla. Entonces, para mí, Rambam, eh, hablando miles de años después, mil y tantos años después, lo que tiene de genialidad es sus insights. No es para repetir su psicología, no es para decir que vamos a utilizar su método hoy en día, pero sí su capacidad de observar y su capacidad de entender las cosas. Él lo que dice es que el sistema del equilibrio o de la doctrina del justo medio, como la querramos llamar, la equipara con de alguna manera, con una práctica saludable, que es lo que decía la Mora Ruti, ir hacia el otro extremo por un tiempo y volver hacia el medio. Yo no sé hoy en día si podemos practicar eso. Por ejemplo, si alguien es muy soberbio, dejarse pisotear todo el tiempo, ¿no? Y para probar eso. Esto me hizo acordar algo que practicaban, si no me equivoco, en Los Ángeles o en Nueva York, en una época. Había un grupo donde, no era un grupo judío, pero donde había muchos judíos, en general, gente vinculado a startups y esas cosas, que hacían un retiro espiritual por 5 días en la ciudad, un retiro urbano, que la condición era valerse por sí mismo, sin tarjeta de crédito, sin dinero, sin redes, sin nada. Tenían que salir a vivir casi como homeless durante 5 días. ¿Sí? Y yo he leído algunos de los testimonios de lo que pasaba el primer día, lo que pasaba el tercer día, y gente que no toleraba y gente que atravesaba eso y que después volvía a su vida cotidiana con una mirada distinta. Es un poquito lo que dice Rambam. Rambam no va a decir vayan a Manhattan y válganse como puedan, pero lo que va a decir es, si una persona es muy soberbia, bueno, que baje la cabeza por un tiempo. Si una persona es muy derrochona, que vaya al otro extremo, que no gaste por un tanto tiempo, y así para llegar al justo medio. Es una teoría del año 1030, 1040, pero nos puede ayudar a pensar en algo así. Una de las preguntas es para Rambam, y que para mí esto sí es muy interesante, es cómo las conductas forman parte del individuo. ¿Cómo es que una persona llega a tener determinadas conductas? Y él lo que dice, y lo dice muy claramente en el Mishneh Torah, en el Hot Deot, él dice que hay conductas que son innatas, conductas que una persona tiene tendencia y conductas que son adquiridas. En las que son innatas casi no habría la posibilidad de hacer nada. En las que son tendencia, habría posibilidad de ejercer algún tipo de orientación y obviamente en las adquiridas. Déjenme compartir con ustedes la pluma de Rambam ya en un texto mucho más avanzado. Aquí lo llama Ilhot Deot y lo traducen en este texto, en algunos otros libros lo llama sobre las conductas éticas y aquí sobre las conductas humanas. ¿Quería hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, sigo. Sí, yo. Sí. Hola, Marta. Yo quería, hola, no sé si aplica mi pregunta hoy o lo dejamos. El Beinoní de Rambam y el Beinoní del Hasidismo y del Tania. Yo lo expliqué hace un par de semanas. Creo que en la primera Por reunión, ello, no sé si por ello estuviste. no, no recuerdo, Está perdón. grabado y yo hice un cuadro, expliqué Ok, especialmente en cómo
funciona cada uno y en qué se diferencian. Ok, lo voy a ver. Sí, no quiero volver a decirlo porque me estoy No, está repitiendo a mí bien. mismo y me aburro a mí mismo, pero vale la pena porque es una cosa sutil, interesante y profunda. Bien. Ok. Yo tengo pregunta. ¿Qué son conductas de tendencia? Bueno. Innatas entiendo, adquiridas entiendo, pero tendencia. Por ejemplo, alguien tiene una tendencia a cantar bien, ¿sí? Tiene una ¿No tiene es una innato? ¿Perdón? ¿No es innato? No, porque puede ser que no es que cante bien hoy en día, que puede llegar a cantar bien si lo desarrolla. Por ejemplo, un artista de alta competitividad no depende solamente de que haya nacido con los músculos y los huesos, como es ese grupo de Kenia que siempre ganan todas las maratones, ¿sí? Depende si desarrolla eso. Tiene tendencia, tiene posibilidades, pero tiene que ayudar a desarrollarlo. Voy a definir lo que dice. Existen entre cada conducta y la contraria a ellas, en el extremo opuesto, conductas intermedias, distantes tanto de un extremo como el otro. Todas las cualidades existentes se definen del siguiente modo. Eso es como aquellas personas tienen esas cosas. Aquellas que están presentes en la persona desde su nacimiento, según la naturaleza de su cuerpo. Él las llama innatas. Aquellas que la naturaleza particular de una persona le hace tender a ellas y que en el futuro internalizará más rápidamente que otras. Recuerden que el hábito, el secreto para Rambam es hacer cosas bien, aunque al principio nos cueste, y que después sean parte de nuestra naturaleza, transformarla en nuestra naturaleza, ¿sí? Aquellos que hacen deporte saben que cuando empiezan a entrenar duele todo el cuerpo, pero después llega un momento que forma parte de la misma experiencia, no hace falta esforzarse. Entonces, innatas desde su nacimiento, naturaleza de su cuerpo. Aquellas que la naturaleza particular de una persona le hace tender a ellas y que en el futuro las incorporará de una manera más rápida. Algunas que no son innatas, sino que la persona ha adquirido del medio. ¿Cuál es el medio? La educación de su familia, las amistades, las oportunidades que han tenido, la educación que ha tenido. Fíjense cómo a veces haber tenido la oportunidad de leer un libro, de ver una obra de teatro, de hacer un deporte con otros, cambia la vida de las personas. No es casualidad que en los barrios más desaventajados, algunas de las cosas que se tratan de promover son el deporte, la lectura. ¿Para qué? Para que eso forme parte de lo que cambia, lo que sería la tendencia de el lugar donde está viviendo. Entonces, algunas que no son innatas, sino que la persona las ha adquirido del medio, o que tendió hacia ellas por el mismo, debido a algún pensamiento que tuvo, o escuchó que esta conducta es positiva y que conviene practicarla, y se condujo según ella hasta que la internalizó dentro de sí mismo. Y ahora bien, ¿cuál es la solución? Quiero compartirlo porque está también en Ilhot Deot, en el Mishneh Torah, muchos años más adelante. El camino correcto consiste en la conducta intermedia que se presenta en toda cualidad que posee el ser humano, y esta es la conducta equidistante de los dos extremos y no más cerca de uno del otro. De tal forma encomendaron los sabios que nos precedieron que la persona dirija sus cualidades constantemente encaminándolas hacia el sendero intermedio, y así será íntegro. ¿Sí? Quiero decir algo. Para mí, una de las cosas bellas que hace Rambam es enseñarnos que la moderación no es ser timorato, que la moderación no es debilidad, sino que es fortaleza. Y en un tiempo donde vivimos tensionados por los extremos, volver a escuchar palabras que dicen que el centro es el lugar ideal y el lugar donde uno se mantiene
no por comodidad, sino con mucho esfuerzo, me parece que es un mensaje no solamente para la época de Rambam, sino también para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y ahora da un ejemplo: que no sea irascible enfureciéndose fácilmente, ni tampoco como un muerto que no siente, sino equilibrado, que no se disguste sino por aquello que es propio disgustarse, así no se comportará con enojo en el futuro. O sea, que trabaje su ira. Del mismo modo, que no desee sino los placeres que el cuerpo necesita, y sin los cuales es imposible mantenerse, como se ha dicho. El justo come para satisfacerse. Recuerden que yo dije que Rambam hay que dibujarlo con una cabeza grande. Los placeres mundanos, Rambam dice que hay que controlarlos. En algún texto dice que no vaya siendo como una gallina que está procreando todo el tiempo. Y dice claramente así: el hombre es superior a una gallina. No puede andar ahí copulando todo el tiempo en cualquier lugar, sino tiene que ser alguien que tenga control sobre eso. Así que no se agote trabajando, sino para obtener lo necesario para subsistir. Como se ha dicho, un poco es bueno para el justo. Esto es muy interesante. Rambam sostiene en un texto que está relacionado con esto. ¿Saben cuántas horas hay que dormir para Rambam? 8 horas. Y él dice: el sueño es nuestra parte de Avodat Hashem. No es perder tiempo. El sueño no es ser vago, no es ser haragán. Es nuestra forma de cuidar nuestra salud, y si cuidamos nuestra salud estamos sirviendo a Dios a través del sueño. Para mí, una persona que dice eso en el año 1030, 1050, no sé exactamente, no recuerdo exactamente el año, me parece que es un ejemplo cotidiano para todos los que están haciendo scrolling hasta las 2, 3 de la mañana y después dicen que no se pueden dormir gracias a la luz azul que entró en sus cerebros y los sigue activando hasta que empiezan a piar los pajaritos. Último que leo, o no, hay 2 más. Que no escatime ni despilfarre dinero, sino que haga Parte más va a leer. ¿Perdón? Nada, perdón. Que no escatime ni despilfarre dinero, sino que haga beneficencia según sus posibilidades y que preste adecuadamente con documentos de testigos a quien lo necesite. Que no sea desenfrenado y jugador, ni triste ni melancólico, sino alegre toda la vida, con tranquilidad, con afable comportamiento. Así con el resto de las cualidades, y esta senda se lo denomina el camino de los sabios. Bien, parece Rabbi Nachman, ¿sí? Liot Besimcha. Creo que no es la misma alegría. Quiero compartir con ustedes una infografía que va a ir en el material, donde está todo esto que nosotros vimos. Se ve muy chiquitito, pero habla de las facultades del alma y explica cada una. No quería dejar pasar que la Cábala también habla de una división del alma en 5 partes, pero diferentes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Y por último, 2 infografías más donde habla de la relación con lo médico y que lo van a tener en su correo la semana próxima. Lo que vamos a ver en las últimas 2 clases, esta es la tercera, dijimos que iban a ser 5, me gusta que sean 5, el libre albedrío, la pérdida del libre albedrío y la profecía, que son los temas con los que completa el Shmona Prakim, haciendo una introducción a el Pirkei Avot. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Ale, ¿hay alguna diferencia para el Rambam, el tipo de conducta que tú ejerzas al cambiar? Por ejemplo, si estás buscando el Shvil HaZahav, que tenga más valor el hecho de tener una conducta adquirida que una innata, por ejemplo, o da lo mismo, En las irrelevante. innatas no se puede juzgar, porque ya es innata. Las únicas que puede evaluarse son las que tenés tendencia y las adquiridas. Las otras es imposible, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo inicial, si alguien es afinado, ¿sí?, es una ventaja. Hay otras personas que no van a ser afinados nunca en su vida, aunque hagan todo lo que puedan, vayan a todas las clases que
puedan de canto, lo que sea, van a aprender a respirar mejor, van a poder colocar la voz mejor, pero no van a poder ser afinados nunca en la vida.